Hola a todos. Un vídeo, ¿vale? En el que, bueno, el objetivo de este vídeo es hablar un poco de un tema un poco peliagudo, ¿vale? Que es el tema de los anabolizantes en el deporte, no en el culturismo, sino en el deporte, ¿vale? Hablar un poco de él de una manera un poco extensa, ¿vale? Es decir, el por qué la gente lo hace, el por qué no, bueno, y consideraciones varias que yo creo que habría que tener en cuenta con este tipo de cosas, ¿vale? Es un tema como tabú. Yo siempre he intentado tratarlo con normalidad, no porque esté a favor de ello, que muchas veces la gente asocia que si hablas de algo con normalidad es porque estás a favor o cualquier cosa de estas. No, no, ni mucho menos, ¿vale? O sea, yo creo que quizás no sea una de las acciones más inteligentes que puede tener un ser humano el tomar hormonas exógenas. Eh, Esto es independiente de si yo lo hago o de si yo no lo hago. O sea, aquí cada uno se mata como quiere, ¿vale? O sea, tampoco es inteligente ir a 200 con el coche y mucho van, tampoco es inteligente fumar, tampoco es inteligente beber. Hay muchas cosas que no son inteligentes y que a todos nos tocan o por un lado o por otro, ¿vale? Entonces, no hablo de, no justifico nada, pero sí que es cierto que siendo objetivo, bueno, no es algo muy inteligente. Es quizás algo que atiende más a un deseo de, es decir, una persona a lo mejor que tiene algún tipo de frustración, que tiene algún tipo de inseguridad, algún tipo de complejo, etcétera, pues bueno, lo apalía con su cuerpo. No pasa nada, o sea, todo el mundo, o sea, las drogas en realidad no son el motivo del problema. O sea, las drogas todas están para paliar un problema. El que bebe, bebe para algo, para divertirse, por ejemplo. El que fuma, fuma para algo, para aliviar la ansiedad, por ejemplo. El que toma esteroides lo toma para algo, para modificar su cuerpo y sentirse más a gusto porque tiene complejo de esto, del otro. O sea, al final, el uso de las drogas siempre no es porque sí, siempre hay un problema asociado a ese uso, ¿vale? Entonces, yo la moralidad, yo creo que todo el mundo, empezando por mi padre, por mi madre, por mi familia, mis amigos, todo el mundo que conozco hace cosas que no le vienen bien. Y no por eso vamos a hacer juicios morales de todo. Yo creo que nuestra vida es lo único que nos pertenece y cada uno, pues bueno, que haga con ella lo que quiera. Sí que es verdad que, bueno, que hay que decir que quizás no sea lo más sensato del mundo pues, utilizar hormonas exógenas. Y mucho menos pues, según qué fines, que hace mucha gente, ¿no? Pero bueno, una vez dicho eso, yo la moralidad desde luego me la dejo en casa y yo cuando hablo de estas cosas hablo de manera natural porque para mí la normalidad o lo normal es lo que hace la normalidad de la gente y en el culturismo de competición, en el fitness, tal, es la normalidad. No sé si será porcentualmente lo mayor o no, la gente natural o no natural, no voy a entrar ahí, pero desde luego sí es una parte bastante grande como para tratarla con normalidad. Otra cosa es que su venta sea ilegal, que, bueno, eso ya es otra cosa. Este canal, esto lo ven de varios países y, por ejemplo, en Sudamérica en muchos sitios pues es legal, ¿vale? En otros muchos países. Entonces, no voy a entrar tampoco en temas legales, voy a entrar en lo que es el consumo a día de hoy, cómo está, por qué está así y por qué se hacen ciertas cosas que se hacen y qué es lo que lleva a hacerlas, ¿vale? Bueno, primero yo creo que el gran problema, o sea, yo siempre he dicho que las sustancias como tal no matan, una botella de lejía no te mata, pero si te la bebes sí, ¿vale? Es la ignorancia que ha hecho bebértela lo que te va a matar, la ignorancia o el propósito de hacerlo. Conocer algo y sus efectos secundarios tampoco te salva, como digo. Pero bueno, es algo que tienes ahí en cuenta, que lo sabes y ya más o menos eres consecuente con ello. El problema es la gran desinformación que hay, el problema es el tabú que hay y sobre todo seguirá siendo un tabú porque siempre hay gente que lo critica. Todos pasamos por delante de bares donde hay gente bebiendo y nadie mmm, se para decirle al otro, es que si yo bebiera como tú también me lo pasaba bien, por poner un ejemplo. Pero en los gimnasios sí que se escucha mucho de si yo tomara lo que tú también estaba como tú, ¿vale? Como digo, esto es una manifestación de las inseguridades de esa persona, de las frustraciones, bueno, esto ya es algo a nivel psicológico y cada uno debería analizar el porqué. Pero como hay una gran parte de la población que lo dogmatiza tanto, incluso algunos dicen que es de tramposo, cuando en realidad aquí la trampa sería el que pasa un control antidopaje en un campeonato habiendo tomado. Ese es el único que ha hecho trampa, porque en campeonatos donde no hay controles antidopaje, donde se permite, etcétera, ¿quién es el tramposo? Y ya, mucho menos quién es el tramposo en su día a día en la calle. O sea, si alguien quiere usarlo para ir a la playa, ¿qué coño de trampa está haciendo? ¿A quién está haciendo trampa? Entonces, bueno, pero mucha gente dice ese tipo de cosas por despecho, por desprecio, bueno, porque tiene algún sentimiento negativo hacia ello. Volvemos a lo mismo. Hay algo que le impulsa a tener ese sentimiento negativo. Eso ya cada uno debería mirar el por qué le sienta tan mal, ¿no? Yo creo que yo sabría decir el por qué a la mayoría de la gente le sienta tan mal, pero ya lo dejo a que cada uno se analice y mire a ver por qué le sienta mal que otros consuman. El tema está que hay una gran desinformación y mucha gente, incluso competidores, yo llegué a escuchar competidores, concretamente una vez llegué a escuchar a un competidor que utilizaba cantidades muy grandes, llegar a decir, dice, yo creo que tengo un poco de hipogonidismo, no, cabrón, un poco no, tienes muchísimo hipogonidismo, un poco no. Entonces, bueno, hay mucho desconocimiento incluso en el nivel de la competición, etcétera, que esto también
es lógico, ¿vale? O sea, un conductor de aviones no tiene por qué saber cómo funciona el avión, tiene que saber conducirlo, ¿vale? Pues esto es igual, un culturista no tiene por qué saber cómo funcionan las sustancias, tiene que saber administrárselas según se lo haya dicho quien se lo haya dicho, sí que se lo ha dicho a alguien. El problema es que hay mucha desinformación y mucha gente que habla mal por despecho o por muchos culturistas frustrados y mucha gente frustrada habla mal por despecho, por desconocimiento, por recelo, bueno, por muchas cosas, ¿vale? Pero en realidad son un medicamento que están ahí que pueden ser igual de dañino que cualquier otro. Para mí, yo siempre he dicho que el mayor problema de estas sustancias no es a nivel de salud física, sino es a nivel de salud psicológica, la dependencia que generan. Sin embargo, hay mucha gente que está enganchada a los Valium, antidepresivos y demás, y para mí son más peligrosos y condicionan mucho más tu vida que no esto. Pero como digo, juicio moral es cada cual cada el que quiera. ¿Cuál es el problema que se ha llegado hoy con estas cosas? Que bueno, que no hay un control para nada, ¿vale? O sea, la gente no sabe lo que está usando, no sabe lo que se usa, lo que no se usa, porque es todo un mercado negro bastante complicado. Y además, al ser un mercado negro bastante complicado, ha hecho que haya mucha competencia, que se hagan las cosas al por mayor, por así decirlo, que no pasen los controles que tienen que pasar. Y curiosamente, se ha abaratado todo muchísimo. Antes tú iba la gente a la farmacia y compraba, pues bueno, pues un test, por poner un ejemplo, pues venga, 4 euros o cosas así, ¿no? Un Decadurabolín 3 euros de 50 miligramos. Bueno, ¿qué sucede? Que es que ahora una ampolla de Decadurabolín de 200 miligramos, pues la puedes conseguir por 25 euros. O sea, por 25 euros por 2,5 euros. Por 3 euros. O sea, precios mucho más baratos de lo que valía antes. Entonces, la gente utiliza cantidades mucho más grandes, porque hay un problema y es que tú usas y usas y usas y verdaderamente no te pasa nada hasta que te llega a pasar, ¿vale? Y nunca sabemos cuándo va a pasar y cuándo no. A la gente siempre le gusta que se hable de este tema de las dosis, ¿vale? Siempre dice, ha dicho mucho pero no ha dicho nada, no ha dicho las dosis. Veréis, es que esto es como la suplementación. Hay gente que los va a saber con una gran cantidad de química a sus espaldas, mientras que hay otros que no los va a saber utilizar ni la décima parte que esa persona, ¿vale? O sea, aquí hay una variabilidad muy grande según la genética, según aquí los casos más locos que yo he podido ver y yo creo que cualquiera coincidiría conmigo son de aquella gente que no tiene genética y trata de suplir esa genética con los anabolizantes, ¿vale? Porque ha corrido el rumor o se ha extendido de que con los anabolizantes se puede conseguir cualquier cosa y cuanto más use, pues más fuerte te pones y ya está, cuando eso no es así. Entonces, ¿qué sucede? Que aquella persona que no tiene la genética pero cree que los anabolizantes son la solución, mete y mete y mete y mete y puede ver cosas tan sencillas pues como 2 gramos de testo, 1 gramo de deca, 1 gramo de bolde y 1 gramo de primo. Y nos hemos ido, sin ton ni son, a 5 gramos, así, por la cara, pero no es lo normal, ¿vale? Lo normal son cosas mucho más moderadas. Pero vuelvo a decir, es que no hay nada normal. A mí no me importa ya decir lo normal es esto, esto, esto. No, pero es que según con quién hablas, cada uno utiliza una cosa durante un tiempo, de una forma. Entonces no hay cosas normales. Y el que os hable de normalidad, os hablará de la normalidad que él conoce, que no tiene por qué ser ni con la de otros países ni nada. Por ejemplo, en los países sudamericanos las sustancias que se utilizan son muy distintas a las que se utilizan en Europa. ¿Vale? Por ciertos motivos que ahora no voy a explicar, sobre todo económicos y de disponibilidad, de adquisición. Pero es así, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el gran problema que hay con los anabolizantes? Que son muy baratos, entonces la gente abusa mucho de ellos y son poco fiables, no sabes qué estás usando. Entonces ese es un gran problema. Y luego, el gran problema de los anabolizantes lo da la gente que no los consume. Y os voy a decir por qué. Porque la gente que no los consume, pero dice frases como, si yo tomara también estaría así, para ponerte así solo hace falta meterte tal y ya te pones así, no sé qué, hacen que la gente crea que eso es verdad y que entonces con meterse un ciclito antes del verano, pues ya van a estar como el de las revistas. ¿Qué sucede? Que ves a todo el mundo haciendo un ciclito antes del verano y cuando ha pasado el verano o cuando acaba el ciclo están casi igual que antes, pero sin la libido, tirando de Viagra, etcétera. Verdaderamente esa gente que habla tan de forma altruista de ese es el secreto, eso son los que están haciendo apología de estas cosas. Yo creo que van a escuchar a pocos culturistas decir el secreto son los anabólicos. Yo no he escuchado nunca a ninguno, de competición digo, de los grandes, nunca he escuchado a ninguno. De hecho yo los he llegado a escuchar que les da igual que tomar, ¿vale? Que pillan en cada momento a lo que tienen acceso y ya está. Esa es la realidad, ¿vale? Pero no que ese sea el secreto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay gente que se dedica a pregonar que ese es el secreto, llega la gente que quiere estar así y creen que ese es el secreto y que hacen consumir y consumir y consumir. Entonces, eso es un gran error, ¿vale? Eh, Como he dicho, y ya dijo Lee Pries en su día, la gente trata de suplir la falta de genética con exceso de anabolizantes.
cuando eso no les lleva a ningún lado. Se dan cuenta con el tiempo que no les lleva a ningún lado, pero para eso hay que experimentar. Lo malo es que hay gente que no ha experimentado y ya está hablando, y ya está hablando, y ya está hablando. Y ese es un gran problema, ¿vale? Eso es el grandísimo problema que hay con el tema de los anabolizantes. Entonces, los anabolizantes son un tema que por ser tabú la gente no sabe ni cómo se usan, ni cómo no se usan, no puede hablar libremente, no puede tal. Y luego encima están magnificados por esta gente que no consume y se cree que son la hostia para justificar su cuerpo decadente, por decirlo de alguna manera, lo justifican así. Pero no hagáis caso a esa gente, ¿vale? Y seguro que después de este vídeo mucha gente comentará, eso lo dices tú porque eres un ciclado, eso no sé qué, eso no sé cuál. Bueno, es lo que os digo, cada uno a la hora de hablar manifiesta todos sus problemas psicológicos y los vierte en sus palabras. Pero yo no estoy diciendo que no se consume y mucho, y se abusa. Y precisamente estoy diciendo que se abusa porque son baratos. Eso es un motivo. Pero también se abusa porque hay está muy, o sea, hay un concepto sobre ellos muy equivocado que proviene de esta gente que dice que son el secreto, que es la clave, que es no sé qué. No. Está claro que hacen falta, está claro que se usan, está claro que tienen su función, pero está claro que no hacen a los campeones, ¿vale? Y eso el que lo quiera lo puede entender y el que no, pues bueno, puede seguir en su mundo pensando lo otro, ¿vale? Entonces, como consejo que yo podría dar a la gente que se quiera meter en ese mundo, ¿vale? Yo no soy nadie para dar consejos, pero habrá gente que le gusta escucharlo. Como consejo, yo lo que diría a la gente es que la información está al alcance de todos, ¿vale? Y que antes de hacer nada, lo que no puede ser es que una persona esté pensando en hacer un postciclo sin saber ni cómo se utiliza el HCG, que a lo mejor ve luego que vienen dos ampollas separadas, una de un líquido tal, y no sabe ni qué hacer con eso. Eso es lo que no puede ser. O sea, tú ya tienes que saber qué vas a usar, cómo no lo vas a usar, cómo va a responder tu cuerpo, cómo no, y qué parámetros sanitarios tienes que pedir o medir en analíticas, etcétera, para llevar un control. Eso lo tienes que saber. Todo aquel que se esté saltando esos pasos, que sepa que lo está haciendo mal, ¿vale? Todo aquel que se esté saltando esos pasos, que sepa que está yendo a 120 por una carretera de 50, ¿vale? Y puede tener problemas. Y todo aquel que no esté dispuesto a gastarse dinero, el triple de dinero, en otras cosas como salud, analíticas, controles, etcétera, de lo que le vale el propio ciclo o el propio consumo, que no esté dispuesto a hacerlo. Ese es el consejo que yo doy, porque si un ciclo de 10 semanas te cuesta 300 euros, por hablar a lo loco, una analítica hormonal completa te cuesta 400. Entonces, el problema no es el anabolizante como tal, el problema es el uso que se hace de él, es el poco miedo que se le tiene y sobre todo lo vaga que es la gente a la hora de utilizar ciertas cosas y de preocuparse por su salud, porque es muy común escuchar lamentos de es que ahora no tengo la libido, es que me ha salido acné, es que me ha salido, sí, efectos secundarios. ¿Por qué? Porque tú querías los primarios, pero no querías gastarte dinero, no querías hacer las cosas bien. Pues tienes un problema que es solo tuyo, ¿vale? Tú eres el que tiene ese problema. Entonces, se abusa mucho, porque es barato, porque la gente tiene un concepto de ellos que no es. eh, a ver cómo decirlo, es una equivocación muy grande cómo habla la gente de ellos, ¿vale? Tanto algunos que les restan importancia, ¿vale? Muchas veces me han llegado a decir, es que tú minimizas la importancia de ellos como si fueran agua. No, no son agua, te pueden matar. Quizás no a nivel físico, que también si hay alguna patología existente previo, incluso sin que la haya, pero te pueden destrozar la vida a nivel psicológico si no sabes gestionarlo. ¿Que eso significa que te vayas a tomar 3 ampollas de Wistrol y tengas el hígado por las nubes y te estés muriendo? No, y sobre todo no significa que cualquier cosa que te pase cuando la gente está usando sea por eso. Es decir, que si te duele la cabeza no tiene por qué ser de eso. Te ha dolido la cabeza muchas veces en la vida y no tiene por qué ser por eso. Que si te pones mal del estómago no tiene por qué ser de eso, ¿vale? O sea que el alarmismo de la gente que yo veo es asombroso y todo por desconocimiento. Pero el conocimiento está al alcance de todos, coño, puedes hacerlo. La gente cuando hablamos de anabolizantes o cuando hablamos de cosas, lo que quieren es el secreto de decir, no, hay que mezclar esto con esto, con esto, con esto, con esto. No, es que podéis mezclar lo que os salga de los cojones y todo va a funcionar porque todo genera un entorno anabólico, todo va a funcionar, ¿vale? Para lo que busca la mayoría de la gente. Pero ese no es el problema es que vosotros antes de hacerlo ya tendríais que estar sabiendo qué es lo que hace, ¿vale? Esto es como si tú vas al médico y el médico te prescribe un medicamento. Hay médicos que no te explican cómo funciona ese medicamento, qué es lo que va a hacer en tu cuerpo, ni para qué sirve, ni nada, en cuyo caso creo que son malos médicos, ¿vale? Pero bueno, a veces por falta de tiempo lo que sea lo harán así. Pero tú te estás metiendo algo en tu cuerpo que no estás sabiendo cómo funciona, no te estás leyendo ni el prospecto, por así decirlo. Entonces, ya lo estás haciendo mal tú también. Aquí todos tenemos deberes y derechos, ¿vale? Obligaciones y derechos. Nosotros tenemos el derecho de consumir y hacer lo que queramos, pero creo que a nivel personal deberíamos tener la obligación de saber lo que estamos haciendo. Por lo menos si queremos pensar que somos gente sensata y con cabeza.
Entonces, ¿cuál es el problema? A mí cuando me preguntan, ¿qué opinas de los anabolizantes hoy en día? Yo no opino nada ni bueno ni malo en el sentido de su uso. Opino que la gente tiene muy poca cabeza a la hora de usarlos, que la gente se lo toma a la ligera, ¿vale? Que hay un gran dramatismo, por un lado, de gente que los pone como que te matan, pero también como que te vuelven un dios en 4 días, y gente, todo lo contrario, que les quita todo tipo de importancia, como que esto no pasa nada, esto no tal, no, y no es ni una cosa ni la otra. Te pueden causar muchos daños y tal. ¿Que os gustaría escuchar? No, lo mejor es la nandrolona entre dosis de 300 y 100 miligramos a la semana combinado con testosterona entre dosis de 500.000 miligramos a la semana. Veréis, eso es una gilipollez. Os lo digo así de claro. Es que eso no va a ningún lado. Es que lo que tenéis que hacer es informar lo que hace cada cosa. Que es mejor la boldenona que el deca. Que estas son las preguntas. Cuando hago lo de hazme una pregunta en Instagram, es que estas son las tonterías que la gente pregunta. ¿Es mejor el deca o la bolde? ¿Mejor para qué? ¿Mejor para qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? Los dos generan un entorno anabólico. Los dos. ¿Cuál tiene más efectos secundarios? Pues bueno, ya depende, porque por ejemplo para mí la pérdida de líbido no es que sea un efecto secundario severo, pero para otros es un mundo. Entonces ya tienes que sopesar, pero para eso tienes que saberlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo te voy a decir cuál es mejor o peor? No existe mejor o peor. Existe uno con unas características y otro con otras. No es ni mejor ni peor. Eh, entonces, cuando tratamos la gente que a lo mejor hemos vivido esto de cerca, de manifestar qué es lo que sucede con los anabolizantes, nadie queda contento porque la gente lo que quiere es que le digamos qué tiene que tomar para ponerse como Lonnie Coleman, pero es que ni Lonnie Coleman lo sabe. Él se puso así porque se hubiera puesto así tomando cualquier otra cosa, ¿vale? Da igual, da igual. De hecho hay un preparador muy famoso, no diré nombres, pero hay un preparador muy famoso del Reino Unido, que él dice que lo que importa es generar un entorno anabólico, sea como sea, con la sustancia que sea y con la dosis que te hace falta, generar un entorno anabólico para crecer. Que eso es lo que necesitas para crecer, punto, y que da igual, que el secreto no es si es con boldenona, con trembolona, con nandrolona, no, que no ese es el secreto es saber generar un entorno anabólico. Y así es, hay cosas más dañinas que otras, todos lo sabemos, etcétera. Pero como es un mundo tan amplio, esto es como hablar de las bebidas alcohólicas, que es lo mismo un vino con aguardiente que un whisky, no, tienen variaciones, tienen muchas modificaciones. Pues esto es lo mismo, ¿qué es lo mismo? Un primo volán con una oxandrolona, con una trembolona, con una metribolona, no, no son lo mismo. Es tan amplio que no se puede explicar en un vídeo en qué es lo que queréis escuchar. Lo que tenéis que hacer es informaros por vosotros mismos y sobre todo un consejo. A las cosas en la vida no hay que tenerle ni tenerle ni o sea, ni tenerles miedo ni faltarle el respeto, ¿vale? O sea, no tienes que tener miedo a un medicamento porque sí, porque hayas oído cosas de él. Si no sabes cómo funciona, no le tienes por qué tener miedo. Todo lo que has oído puede ser mentira. Pero tampoco debes faltarle el respeto porque te puedes equivocar en muchas cosas. Lo que sí que la gente debería de hacer más es aprender, ¿vale? Es aprender, aprender, pero aprender de verdad, no aprender pidiendo que aquí en un vídeo yo, porque sí, tenga que decir cosas, o Raúl, o el otro tengan que decir cosas de vuestro agrado, porque luego ven los comentarios y siempre es lo mismo, siempre es que no ha dicho nada, es que habla mucho y no dice nada, no, no digo lo que tú quieres escuchar, y lo que tú quieres escuchar es, mira, métete esto, 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 y cogerás 10 kilos de músculo al año, pero nadie te puede decir eso, nadie te lo puede decir. O sea, sí, se te puede decir, pero que seas real o no es otra historia. Entonces, este es un tema que es personal de cada uno, que cada uno tiene su moralidad, que cada uno debe saber lo que está dispuesto a dar y lo que no. ¿Y qué pasa? Que es muy fácil poner en manos de otro decir, no, yo quiero que me digan qué tomar, pero ahora, si tengo algún problema, te echo las culpas a ti. No, somos mayorcitos, nadie te ha coaccionado, nadie te ha puesto una pistola, tú toma lo que tú quieras y si tienes un problema es tu responsabilidad, ha sido cosa tuya y tú sabrás lo que has hecho o dejado de hacer. Ah, es que a mí nadie me avisó de, ya, nadie te avisó de, es que nadie tiene por qué avisarte de, te tienes tú que informar, ¿vale? ¿Cómo te informas? Pues como quieras, yendo a médicos, yendo a bibliotecas, infórmate como quieras, pero te informas, ¿vale? Lo que digo, lo que no puede ser es que haya gente que quiera hacer ciclos y no sabe ni cómo funciona el HCG, ¿vale? O no sepa la diferencia de primo volán o paravolán, que dice, no, si es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿cómo va a ser lo mismo? Entonces, ese es el problema, que queremos tener muchos derechos de, no, que nos digan cómo usar, que nos digan qué hacer, qué esto, qué lo otro, pero sin ninguna obligación. Yo no aprendo, a mí me da igual, yo hago lo que me dicen y así me libero de carga. Si tengo algún problema, la carga es de él. Pues esto no debería de ser así. Entonces, cuando a mí me preguntan que qué opino hoy en día de los esteroides, es que creo que por desgracia el consumo de esteroides en el 90% de los casos está llevado a cabo por gente ignorante, por gente que no quiere aprender y por gente conformista, que le vale simplemente con usar sin saber ni el por qué. Y ese es el problema, que ese tipo de gente los use, ¿vale? Entonces, como siempre digo, una sustancia no te mata el uso que has hecho de ella. Por lo tanto, el desconocimiento es lo más peligroso que hay en este mundo. ¿Y cómo obtener conocimiento? Hay mil vías. Desde luego, pidiéndolas porque sí, no se obtienen. Hay que buscarlas. Y eso es esfuerzo de cada uno.
Hoy en día nadie hace esfuerzo, no se premia el esfuerzo de, pero es esfuerzo de cada uno, de cada persona. Y ahí lo tenéis. Y si os equivocáis ha sido cosa vuestra y decisión vuestra. ¿Vale?